Hoy haremos una práctica de comprensión auditiva y revisión de vocabulario con el libro ¿Cuándo se jodió Venezuela?, del periodista salvadoreño Raúl Gallegos. Es una práctica para estudiantes de nivel intermedio y avanzado. Comencemos. Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y quiero ayudarte a aumentar tu confianza al hablar en español. Hoy trabajaremos con el libro de Raúl Gallegos, ¿Cuándo se jodió Venezuela? Elegí este libro porque muchos de mis estudiantes me preguntan acerca de la situación de mi país. ¿Qué tan crítica es? ¿Es verdad todo lo que se dice en las noticias? Pues este autor, Raúl Gallegos, es un periodista que trabajó para The Wall Street Journal durante 5 años como corresponsal en Caracas. Este libro es de 2016, su primera edición fue publicada en 2017, es decir, la situación desde entonces ha empeorado. Sin embargo, me gusta que sea un libro escrito por un extranjero, no por un venezolano, porque tienen una visión distinta y quizás una visión un poco más curiosa. Para los venezolanos, quienes crecimos en Venezuela, vivimos toda la época chavista y eventualmente salimos, muchos de nosotros, tenemos una visión que puede parecer sesgada para las personas que hablan con nosotros, sesgada o exagerada. Este libro lo han leído al menos 4 de mis estudiantes y primero les parece sumamente interesante, pero además les parece revelador acerca de cómo es la situación de Venezuela, cómo llegamos a la crisis tan grande que tenemos, y creo que es un buen texto. Para un estudiante intermedio, alto o avanzado, el vocabulario es bastante comprensible. Van a tener vocabulario por aprender, pero en general el texto es comprensible para alguien de ese nivel. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es que voy a leer pequeños segmentos de la introducción y voy a hacer pausas para explicarte algunas de las palabras contenidas allí. El video, conforme yo voy haciendo la lectura, te va mostrando los subtítulos, es decir, vas a poder ir siguiendo, sobre todo para los estudiantes intermedios, van a poder ir siguiendo la pronunciación con la transcripción mientras sucede la lectura. Sin embargo, mi recomendación siempre es que intentes entender sin necesidad de recurrir a los subtítulos. Los subtítulos son un apoyo, pero recuerda que es un ejercicio de comprensión auditiva, es decir, tienes que hacer el esfuerzo de tratar de entender el audio. Comencemos. Los venezolanos piensan que viven en un país rico y ante esto esperan que los líderes que controlan la riqueza petrolera inunden el país con dinero fácil. Los votantes eligen a políticos que prometen milagros económicos y que reparten tanto dinero como les es posible repartir. Después de todo, piensan, ese dinero le pertenece al pueblo. La volátil riqueza petrolera también ha distorsionado las prioridades de gasto de los políticos. Bajo el movimiento chavista, el gobierno dedicó miles de millones de dólares a aviones de combate, helicópteros y tecnología militar avanzada para unas fuerzas armadas que nunca han luchado en una guerra. Los políticos gastaron enormes sumas de dinero en financiar programas sociales, pero dejaron de invertir lo suficiente para continuar produciendo petróleo, que después de todo es la fuente de la fantástica riqueza del país. Chávez, convencido de que su gobierno podría manejar empresas mejor de lo que lo hacía el sector privado, nacionalizó docenas de empresas en todas las industrias, pero las convirtió en corporaciones zombies. Las empresas operan, emplean grandes cantidades de trabajadores y parecen estar vivas, pero producen muy poco. Pierden grandes cantidades de dinero
y solo sobreviven porque el gobierno las sostiene de manera artificial. Esperan que los líderes que controlan la riqueza petrolera inunden el país con dinero fácil. Inundar significa cubrir o llenar un lugar o un territorio de agua. Por ejemplo, cuando el Titanic chocó con el iceberg, se inundó, es decir, se llenó de agua. Y que reparten tanto dinero como les es posible repartir. Repartir significa distribuir algo a distintas personas o por distintos lugares. Por ejemplo, durante la Navidad, Santa Claus o el Niño Jesús reparte regalos. La volátil riqueza petrolera también ha distorsionado las prioridades de gasto de los políticos. Volátil significa algo que se mueve ligeramente y a través del aire. Por ejemplo, el virus COVID-19 es muy volátil. En cuanto a mercados financieros, volátil significa algo que fluctúa, que oscila, que es inestable. Por ejemplo, el precio del dólar fue muy volátil al inicio de la pandemia. Distorsionado. Una distorsión es una deformación. Entonces, cuando hablamos de algo distorsionado, es algo que se representa de una manera distinta a como es en realidad. Cuando hablamos de prioridades distorsionadas en el gasto, nos referimos a que se estaban destinando recursos a, por ejemplo, a comprar votantes o a comprar simpatías de la población en lugar de invertirlo en desarrollar la industria petrolera u otros sectores económicos que pudieran ayudar al desarrollo de la economía venezolana. Chávez, convencido de que su gobierno podría manejar empresas mejor de lo que lo hacía el sector privado, nacionalizó docenas de empresas en todas las industrias, pero las convirtió en corporaciones zombies. Convencer es incitar a alguien a hacer algo o a pensar de acuerdo a mis pensamientos. Eso quiere decir que una persona convencida es alguien que está seguro de lo que piensa o de lo que hace. Por ejemplo, Chávez estaba convencido de que al expropiar empresas privadas y entregarlas a miembros de su gobierno para que las manejaran, los resultados iban a ser mejores que si estaban en manos de empresarios privados. Nacionalizar. En el caso de las personas, nacionalizar significa adquirir una nueva ciudadanía. Por ejemplo, yo me nacionalicé colombiana a los 35 años. En el caso de las empresas, nacionalizar quiere decir que el Estado asume empresas privadas. Los políticos, así como los consumidores venezolanos, gastan dinero petrolero de manera generosa mientras lo tienen, pues los precios del crudo eventualmente caen. Y cuando eso ocurre, Venezuela usualmente termina desamparada, sin nada que mostrar, como resultado de su orgía de gasto y sin un mínimo ahorro. Pronto me pareció más que obvio que Chávez y su movimiento de izquierdas eran solo un pequeño episodio en una larga historia de líderes desbordantes de carisma que han prometido a los venezolanos utilizar el petróleo para transformar el país en una nación moderna y poderosa, y al final han decepcionado a muchas generaciones. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela ha sido un cuento aleccionador, una triste moraleja para muchas otras naciones ricas en recursos naturales, un ejemplo de lo que deben evitar ser. Y cuando eso ocurre, Venezuela usualmente termina desamparada. Desamparado es alguien o algo que ha sido abandonado, que no cuenta con la protección o la ayuda que necesita. Eran solo un pequeño episodio en una larga historia de líderes desbordantes de carisma. Desbordante significa algo que se sale de lo normal, de los límites de lo normal.
En este caso, cuando hablan de líderes desbordantes de carisma, se refieren a personajes como Hugo Chávez o Carlos Andrés Pérez, en el caso de Venezuela. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela ha sido un cuento aleccionador, una triste moraleja para muchas otras naciones ricas en recursos naturales. Aleccionador es algo que te da una lección. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, tristemente, es un país aleccionador sobre lo que no se debe hacer para conservar una riqueza. Moraleja es una lección o una enseñanza que generalmente se extrae de un cuento, de una historia, de una anécdota. Los problemas de Venezuela van más allá de ideas políticas de izquierda y derecha. El país, con las reservas petroleras más grandes del mundo, aún no ha aprendido a manejar su riqueza de manera responsable. Venezuela es una nación que ha desempeñado y que continuará desempeñando un papel importante en la industria energética global, siempre que los coches funcionen con gasolina y no con electricidad, agua o estiércol de vaca. Dentro de 3 siglos, cuando la mayor parte del crudo del mundo se encuentre agotado, Venezuela podría continuar bombeando petróleo si ningún otro recurso energético ha hecho del crudo algo obsoleto. La realidad de Venezuela es el resultado de una historia en la que la arrogancia, la dependencia del petróleo, el despilfarro y la ignorancia económica han llevado a un país a la ruina. Venezuela nos puede dar a todos una lección muy importante. Tener demasiado dinero mal gestionado es peor que no haberlo tenido nunca. Venezuela es una nación que ha desempeñado y que continuará desempeñando un papel importante en la industria energética global. Desempeñar es ejercer las obligaciones de una profesión, de un cargo o un oficio. Venezuela podría continuar bombeando petróleo si ningún otro recurso energético ha hecho del crudo algo obsoleto. Obsoleto es algo anticuado o inadecuado para atender las necesidades actuales o vigentes. Por ejemplo, si se descubren nuevas formas de energía, el petróleo podría quedar obsoleto. La realidad de Venezuela es el resultado de una historia en la que la arrogancia, la dependencia del petróleo, el despilfarro y la ignorancia económica han llevado a un país a la ruina. Arrogancia es soberbia, es altanería. Por ejemplo, si pierdes unas elecciones y eres incapaz de reconocer tu derrota, eres sumamente arrogante. Despilfarro es un gasto excesivo y superfluo de recursos, no siempre de dinero. Por ejemplo, si yo paso todo el día jugando Candy Crush, entonces estoy despilfarrando mi tiempo. Tener demasiado dinero mal gestionado es peor que no haberlo tenido nunca. Gestionar es ocuparse de la administración de recursos de una empresa o de un organismo. Por ejemplo, tú gestionas tu tiempo para poder atender todos tus compromisos. Espero que esta práctica de comprensión auditiva y vocabulario haya sido útil para ti. Suscríbete al canal de Kaizen Spanish para que no te pierdas ninguno de los ejercicios y prácticas que publico para ti regularmente. Recuerda que están especialmente dirigidas a estudiantes intermedios y avanzados de español. ¿Cómo se dice? ¿Por la noche? ¿En la noche? ¿A la noche? De acuerdo a algunos libros de gramática, lo adecuado es usar por la noche, porque es la forma que se usa en la norma culta. Nos vemos por la noche. Casi siempre hablo con mi mamá por la tarde. Es así, con por, como se usa en España.
excepto cuando el sustantivo lleva otro complemento introducido por un de. En ese caso usamos en. La cita será por la mañana. La cita será en la mañana del martes. Pero, de acuerdo al diccionario prehispánico de dudas, en la mayor parte de Hispanoamérica usamos la preposición en para referirnos a una parte del día. Por ejemplo, nos vemos en la noche. En algunas partes de España, como el País Vasco o en Cataluña o en Argentina, también es común que se use la preposición a. Por ejemplo, te veré el jueves a la tarde. Los sábados a la noche las calles están llenas de gente. Esto significa que en el lenguaje coloquial vas a encontrar las tres formas de decirlo: por la noche, en la tarde, a la mañana. Todo depende del lugar en donde te encuentres. Ahora sí me despido. Chao.